Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un programa más a Protagonistas. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, según cuando veáis este programa. Hoy tenemos de invitado a un ingeniero de versos nocturnos. Nuestra historia de hoy comienza con un chico de 17 años que de la noche a la mañana tuvo que aprender a ser el hombre de una casa donde el pan se ganaba con grasa de motor y piezas de bicicleta. Antonio Fernández Fuentes no tuvo una infancia de juegos, sino de talleres. No tuvo una juventud de aulas diurnas, sino de flexos encendidos cuando el resto del mundo dormía. Mientras sus manos diseñaban maquinaria agrícola y su carrera le llevaba de la Albacete natal a China, a Egipto, a Nigeria o a cualquier país del mundo, su alma buscaba refugio en la métrica y en la rima, entre hoteles y aeropuertos. Antonio nunca dejó de ser ese alumno nocturno que descubrió la poesía gracias a un antiguo monje cartujo que le enseñó que la vida, como las máquinas, también tienen un ritmo secreto. Hoy, jubilado de la industria, pero más activo que nunca en las letras, nos acompaña un hombre que demuestra que la técnica y la sensibilidad no son mundos opuestos, sino las dos caras de una misma existencia. Es vecino nuestro, vive en la Alcaina y hoy como protagonista Antonio Fernández Fuentes. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hacer, como a los demás invitados, una serie de preguntas para ir conociéndote un poco alrededor de tus libros, que los tenemos aquí por lo menos dos de ellos, y también alrededor de la persona. Con 17 años te conviertes teóricamente en el jefe de familia, o técnicamente. ¿En qué momento dejaste de sentir que llevabas ese peso sobre los hombros para empezar a caminar por tu propio pie? Tenemos que remontarnos a que en los años 70 la mentalidad obviamente de la gente era diferente. Mi padre murió cuando tenía 16 años, como bien has dicho, y entonces la familia, mis tíos, tenemos una familia muy grande y en aquel tiempo las familias estaban muy unidas, no dejaban de recordarme que yo era, ahora mismo tenía que ser el hombre de la casa, el que diera ejemplo a mis hermanos. Éramos 6, el que diera ejemplo a mis hermanos, y esto realmente yo me lo tomé muy en serio. Y creo que dejé de tener esta responsabilidad cuando me casé. Antes de casarme seguía siendo, yo ejercía de cabeza de familia. Tenía a mi madre, que era una mujer tremendamente valiente, que sacó adelante a sus 6 hijos con una pensión mísera. Por eso tuvimos que ponernos a trabajar todos muy pronto. Y entonces resulta de que cuando me casé, pues fue una forma de, mis hermanos ya eran más mayores, y es decir, bueno, esto ya lo hemos terminado, y ahora empiezo con otras responsabilidades. Con otra cabeza de familia en otro lugar, ¿no? Cierto. Empezaste a trabajar siendo casi un niño, como dices, reparando bicicletas. ¿Qué lecciones de ese taller de Albacete te han servido más para escribir poesía que lo que aprendiste después en la universidad? Vamos a ver, empecé a trabajar con 11 años, curiosamente. Ahora tengo un nieto de 15 y no me imagino verlo trabajar. Pero no trabajaba un poquito a echar una mano, no. Hacía 8 o 10 horas. Y después de 8 o 10 horas, mi madre, que era muy consciente de que debía de aprender, me hacía ir al colegio, a un colegio. Era un profesor de mi barrio que daba clases por la noche. Y allí empecé, porque quería terminar mis estudios primarios. Y en aquella época realmente aprendí una cosa muy importante. Mientras que los demás críos de mi edad se relacionaban con los críos, yo me relacionaba con personas mayores. Personas mayores que venían ahí al taller, que reparábamos bicicletas y motos, como tú bien has dicho, y me contaban sus historias. Mientras que arreglamos un pinchazo, me contaban sus historias. Entonces, creo que eso también fue un buen pozo para mi posterior actividad como, iba a decir poeta, como aprendiz de poeta. Muy bien. Tu jefe, un antiguo cartujo, según me comentaba, fue tu primer mentor literario. ¿Qué vio aquel hombre en un chico que trabajaba con máquinas para decidir enseñarte los secretos de la poesía? Mira, resulta de que cuando cumplí 14 años,
un vecino del primer taller de bicicletas y de motos me buscó otro trabajo porque él veía que yo era una persona muy activa, muy trabajadora y tenía inquietudes. Me buscó un trabajo que según era ya de hombre. Y entonces me mandó a una empresa que era de dos socios de Zaragoza, perdón, y uno de ellos, la suerte que durante un tiempo bastante largo fue Cartujo, monje Cartujo. Y cuando yo empecé allí a trabajar, yo tenía siempre muy claro que todo cuesta mucho esfuerzo. Pues yo trabajaba, los oficiales se iban a su hora y yo me quedaba, sin que nadie me lo exigiera, a coger la herramienta que dejaban, la limpiaba, la colgaba, vale. Entonces, mi jefe vio que mis ansias de aprender y entonces había empezado yo a hacer algún pequeño poemilla, pequeño, alguna chica, ya sabes lo que ocurre en estas... Quien a los 15 años no... Exactamente. Y entonces una vez, pues el hombre lo vio. Y él me dijo, oh, Antonio, esto es un poco más complicado porque él era del siglo de oro, o sea, de la poesía del siglo de oro, que toda era, pues ya bien sabes, pues toda métrica, rimada, bueno. Y me empezó a enseñar que se podía escribir lo que yo quisiera, pero cumpliendo unas normas, el número de sílabas, bueno, y aquello despertó mi interés y de ahí empecé a escribir y sobre todo a aprender. Y seguiste el ejemplo. Sí. Lo fuiste siguiendo. Evidentemente, porque a día de hoy, cuando el 90% de la gente escribe poesía sin métrica, que me parece muy bien, me molesta cuando dicen, es que la métrica encorseta. Es una palabra que no me gusta. Y yo siempre digo, no encorseta, obliga a pensar más. Porque cuando tú tienes que rimar, tienes que tener un vocabulario un poco más rico para poder ir acoplando. Entonces, a mí me gusta la métrica y si me tuviera que definir, me definía como un poeta antiguo. Así de claro. ¿Nos lee un fragmento, un poema no muy largo para que lo veamos? ¿O lo vean los televidentes? Pues mira, por ejemplo, el primero, que además me parece que es de verso libre, para más Inri. El primero de mi último libro, no, es un soneto. Y dice, hoy he pensado en ti como otras veces. No sé si de forma diferente. Soñaba con besarte tiernamente, de frente, sin ambajes ni dobleces. Sí, hoy he pensado en ti furtivamente, escribiendo estos versos que mereces. Te veo tan hermosa que estremeces cual alba que llegara de repente. Eres como los sueños, vienes, vas. El tiempo se detiene si te miro, condensando la vida en un suspiro. Hoy también pienso en ti, porque respiro, porque en cada latido siempre estás, alegre, misteriosa y mucho más. Es un soneto. Los sonetos son difíciles, Sí, para mí son de los más difíciles. Es que yo tengo, si observas en mi poesía es muy directa, no doy muchas vueltas para llegar a los sitios y he analizado y es por mi formación profesional. O sea, la ingeniería que exige simplicidad y exige concreción en las cosas. Y creo que eso, sin querer, lo transmito a la poesía. Sí. Hiciste casi todos tus estudios en clases nocturnas. ¿La noche te dio una visión diferente a lo que hubiese sido o lo que hacen los que escriben de día, a pleno sol? Si he de ser sincero, no sabría decirlo porque no lo sé, pero la realidad es que estudiar por la noche es como encontrarte más solo, más íntimo, más. Y sobre todo cuando escribía poesía, nada me molestaba, ni el ruido, ni mis hermanos, ni el ruido de la casa. Entonces, efectivamente creo que eso me diferenciaba un poco de la gente que escribía o estudiaba de día. ¿Y tu familia no pensaba que estabas perdiendo el tiempo? Porque eso también, ¿qué haces escribiendo? ¿No?
Tú sabes, el tema de la poesía yo casi siempre lo llevé en secreto. Nunca... mis hermanos veían que yo leía mucho, es más, algún poeta amigo común decía que es un tenedor de libros, y yo también soy un tenedor de libros. Yo tengo en este momento unos 1900 y pico libros. A mí cuando me dicen, si lo has leído, lo das. No, mis libros son mis libros. Yo tengo un despacho en mi casa y cuando me siento a escribir necesito estar rodeado de libros. Esto quizás sea una manía, pero es así. Y bueno, entonces, aparte de eso, he sido una persona yo que no he tenido hobbies como se entiende ahora mismo. A mí no me ha gustado el fútbol, no me han gustado los toros. Entonces solo tenía solo dos hobbies: la música y la poesía. La música no se toca ningún instrumento, pero adoro la música. Has viajado por casi todo el mundo, no voy a decir todos los países que hablamos en su momento: China, Arabia Saudita, Nigeria, Estados Unidos, muchos de Europa. ¿Era la poesía tu forma de no sentirte solo en las habitaciones de los hoteles? Sí, hay una cosa, a mí siempre me ha acompañado un libro de poesía, siempre, porque me parecía que era la lectura más adecuada. Una novela que tiene solo un rato para leer, no, pero un poema, un soneto, unas décimas, era algo que era fácil de leer, aunque no tuviera mucho tiempo. Siempre me acompañaba un libro de poesía y evidentemente eso me acompañaba mucho. ¿Lees solo en español o lees en otro idioma? No, solo leo en español. Leo en español, pero como yo soy muy atrevido, sí, siempre he sido muy atrevido, estando trabajando en Corbera hace unos cuantos años, 20 o 25, había que ir a Túnez a dar un curso de formación a los mecánicos de Túnez. Aquellos no hablaban nada de español, hablaban francés y árabe, y yo no hablaba de español, de francés, sabía 5 palabras que había aprendido de los viajes, porque cada año iba a París a la feria importante, y sabía 5 palabras. Y yo me las tenía que ingeniar para explicarles cómo había que reparar una máquina con las 10 palabras que sabía, los gestos y los movimientos. Esto fue una experiencia buena. Y en otros países llevarías traductores, me supongo, ¿no? Sí, porque ya China es más difícil. No, mira, la primera vez que viajé a China he estado 5 veces. La primera de ellas, realmente, yo sí que he visto la evolución de China. La primera vez que fui, debe hacer alrededor de 42 años o así. Fui con una misión comercial. Casi todos los viajes que hacía eran con misiones comerciales. Misiones comerciales que iban empresas catalanas, empresas vascas y un señor de Albacete. No, esto era así. Era sí, curioso. como hay un libro o algo así, ¿no? Y un señor de Albacete, sí, o un señor de Murcia. Sí, un señor de Murcia. Bueno, pues era cierto que entre la representación de las empresas que iban a estas comisiones, pues eran empresas catalanas y vascas, pero casi siempre iba yo. Yo tenía la suerte, ellos casi todos hablaban inglés, menos yo. Pero el secretario de la organización, que siempre viajaba con nosotros, era un chico joven, majísimo, sigo teniendo después de muchos años una buena relación con él. Él, cada vez que yo tenía que visitar a un cliente o hablar con un cliente, él dejaba a todos los demás y venía conmigo. O sea, yo era un poco el Benjamín del tema. Y sí, la verdad es que en los viajes se aprende mucho, mucho. En los libros se aprende, pero en los viajes se aprende más. Se abre la mente. Se abre la mente de una forma, pero ten en cuenta, yo he viajado a países tan extraños como China, que te he dicho, en una época te cuento una anécdota. Era comunista. Hombre, pero te cuento una anécdota curiosa. Estamos en el Hotel Sheraton, que lo habían inaugurado 2 años antes. Y ese hotel daba a una gran avenida, tipo la Castellana, y por las mañanas, a mí siempre me ha gustado madrugar, yo me asomaba por la ventana, que estábamos en un piso muy alto, me asomaba con un catalán, que era de la empresa Valle,
y veía un río, o sea, lleno de bicicletas negras, con gente vestida de negro con el cuello semao que sabes que había en aquel tiempo, y yo le decía, lo veía con una tranquilidad y un movimiento, y le decía, ¿tú crees que pasaría esto si fuéramos, esto fuera en España? Estaríamos a ver quién llega el primero y quién llega el último y quién llega... No, fue una experiencia aquella importante. Después volví ya muchos años después a China, varias veces por trabajo. Una vez visité dos veces visité una fundación, una fundición, y la última vez me invitaron a ver una empresa hace unos 6 o 7 años. Y mira, estaba en Shanghái y estaban presentando la gama de los coches de carrera. No me acuerdo ahora mismo de la marca, pero Alonso corrió con ellos en una. McLaren. Y los viajes me han dado unas experiencias, por ejemplo, en Colombia. Yo tengo casi documentado casi todos mis viajes, menos el primero a China, porque yo era muy aficionado al vídeo. Entonces los teléfonos no grababan. No. En el primer viaje no habría ni teléfonos móviles, ni existía, eso no existía. Ni aquellos tan grandones que había. Yo, el primer teléfono que yo tuve en la empresa era un teléfono móvil, era una maleta que llevaba en el coche puesta y el teléfono lleva un cable como el de casa. De estos Sí. Pero, por ejemplo, en Colombia tuve una experiencia buena y casi terminó mal. Yo iba invitado por FEDEARROZ, que es la Federación Nacional de Arroceros, iba invitado para estudiar cómo cultivaban para diseñar una máquina exclusivamente para ellos. Entonces me vino a recoger, llegué un sábado, me vino a recoger un ingeniero de FEDEARROZ y me dejó en el hotel. Y yo, al que me subió las maletas, pues le di, llevaba dólares, que ahí es lo único que valía, pues no vi lo que hay, pero unos $10 o algo así. Y a aquel le debió de parecer que le habían dado el sueldo del mes. Porque al día siguiente yo estaba esperando un taxi y me dijo, no, espere un momento, que los taxis aquí son peligrosos. Bueno, total. Que me gobernó que su hermano viniera, que era un taxista, viniera por mí. Me hizo todo el recorrido y yo le dije, oye, me gustaría, como era un fanático de la filmación, me gustaría filmar cómo se talla una esmeralda. Y me dice, eso es imposible, porque eso son empresas grandes y del Estado y tal. Ay, no me digas que un taxista como tú no va a conocer a algunos clandestinos donde podamos... Joder. Me llevaron a un sitio, pasé por una serie de calles con gente ahí, y yo iba con mi cámara y con mi trípode. Pasé verdadero miedo, pero ahí no terminó el tema. Después de todo esto, compré 3 esmeraldas pequeñas. Creí que eso lo debía al señor que me había, no enseñado, se lo había tallado delante de mí para que yo lo filmara una piedra de estas. Y entonces le compré 3 piedras pequeñitas. Inocentemente, 2 las metí en mi plataforma y una me la tiré en el bolsillo. Cuando yo iba a un país de estos, siempre el dinero que me sobraba lo gastaba, en chuches o lo que sea, porque ese dinero no valía después, cuando saliera, aunque fuera... Pero amigo mío, cuando fui me dijeron que tenía que pagar las tasas del aeropuerto. Y yo solo llevaba travel check, ni siquiera llevaba dólares. Era el travel check, no sé si sabrás, Sí. bueno, pues sabes que era dinero de donde fueras. Me dicen que no se me puede cobrar. Vaya al banco que estaba ahí en el aeropuerto, Saque el dinero y... pregunto a un guardia, oiga, yo qué sé, y el avión se me iba. Y yo llegué ahí a la cola y me puse fuerte, grité, que dije que por una chorrada de eso yo no podía quedarme sin venir a... Y entonces alguien de Iberia vino, el señor Fernández, cálmese, ¿qué problema tiene este? Se llevó el travel cheque, pagó y tal. Y cuando en el avión me tocó sentar al lado de un sacerdote. Y le estoy explicando un poco esta historia y me dice, ¿que llevaba usted sin declarar 3 esmeraldas? Sí. Pues cuando ha tenido el problema y si la descubren, usted no estaba aquí ahora, está en la cárcel. Y las cárceles de Colombia no son como las de España, ¿eh?
Allí no te tratan O sea, con respeto, efectivamente. ni te ponen televisión. Quiero decirte que en los viajes, la verdad es que me han dado una perspectiva de la vida que no se puede aprender en los libros. ¿Cómo se hace la transición mental de dirigir técnicamente una empresa en Corbera o en Madrid a sentarse a escribir poemas de la existencia? ¿Es un alivio para ti o es un esfuerzo? No, es absolutamente un alivio. Yo, como te he dicho antes, soy una persona que me tomo muy en serio lo que hago. Me da igual que sea algo básico o que sea algo muy complejo. Entonces, y sobre todo si alguien deposita en mí su confianza, el miedo que tengo siempre es a defraudar. Tanto cuando trabajé en Corbera como cuando trabajé en Molina, que también trabajé, y al final trabajé en Daganzo, que es un pueblo pegado a Alcalá de Henares, mi trabajo me exigía una dedicación casi absoluta, tan fuerte que terminaba mal. Y la única forma de evadirme de todo aquello, porque cuando diriges eso siempre es un problema con la gente, con los problemas técnicos, digamos, mi relax era escribir poesía. Es como si me fuera a un mundo diferente. Y aquello me daba paz y me daba tranquilidad y me daba fuerza para empezar el día siguiente con los problemas. ¿Has escrito otra cosa aparte de poesía? Bueno, hace muchísimos años tengo un tema pendiente porque yo en la Alcaina dirigí un grupo de teatro. Ya te digo que yo soy muy valiente, me atrevo. Dirigí un grupo de teatro y queríamos que hubiera cuanto más gente mejor en el grupo. Empezamos con 4 y yo elegí una obra, tenía que ser una obra, no íbamos a hacer una obra seria porque los que iban a venir a vernos eran vecinos, querían pasarlo bien. Entonces hay un autor, es un autor que hace comedia, que es... no recuerdo su nombre ahora, bueno, y cogí una de sus obras que me pareció graciosa. Y entonces le mandé un email, miré y le pedí permiso, le dije, oye, mira, esto no, sin ánimo de lucro, y me dijo, no, puedes hacerlo sin ningún problema. Pero después vino el problema, y es que más gente quería apuntarse, y yo ya tenía los personajes. Pues si la obra tenía 4 personajes, yo escribí otros 4 más, que tenía que estar acorde con la obra, para incorporar a más gente en la obra. O sea, entonces, pensé que cuando me quedara tranquilo, ya jubilado, al menos tenía que escribir alguna obra de teatro. Y empecé a hacer una cuando tenía unos 18 años, no la terminé, se quedó ahí y ya nunca más volví a... Y es una asignatura que tengo Ni has tenido la tentación de decir, voy a verla. O la habrás leído más de una vez para ver si encuentras el punto. No, pero es que fíjate, Francisco, aquella fue una época mía muy convulsa a nivel personal. Yo tenía 18 años o cosas así por el estilo, sí, 18 años o 19. Y me planteaba muchas cosas existenciales, como la existencia de Dios, como el infierno, como... Entonces, pasé unos años complicados porque, por una parte, quería creer, pero por otra parte, mi lógica, mi maldita lógica, porque para mí, como ingeniero, para mí todo tiene que tener lógica. O sea, todo lo que sube baja. Si yo pongo una barra apoyada aquí solo, es seguro que se me va a caer. O sea, para mí la vida es lógica. A mí cuando me dicen, hablan de inteligencia, digo, no, un momento. Yo tengo una mente lógica y para mí todo tiene que tener sentido. Los dogmas de fe no van conmigo. Pero imagínate, para un chaval de 18 años o por ahí, esto era una guerra interna que no puedes ni imaginar, pero me dolía hasta el punto de que alguna vez cuando decían, es que se ha vuelto la gente joven, yo decía, bueno, por lo menos voy a saber si hay Dios o no hay Dios. O sea, hasta ese punto llega mi curiosidad. Entonces, este hombre también, que había sido cartujo, empezó a tener relación con no digo sectas, pero sí que masones, con
Él llegó a ser gran maestre de los Rosacruces. Y él intentó por todos los medios que yo me involucrara en aquel tema, pero no me interesaba. Incluso una vez la acompañé a una sesión de espiritismo. Y yo puedo prometerte que bajaba la cabeza. ¿Por qué bajaba la cabeza? Porque me estaba riendo, porque lo que veía no tenía sentido, o sea, no me parecía razonable, ni tenía sentido. Entonces fue una época bastante convulsa para mí, hasta que llegué a una conclusión. La conclusión que la gente puede ser que no entienda. Llegué a la conclusión de que Dios era una consecuencia del hombre. El hombre no era una consecuencia de Dios. Y esto lo podría alargar más. Podríamos estar hablando ya todo el resto del programa. Entonces resulta de que bueno, pues, pero eso al final calmó mi espíritu, por decirlo de alguna forma. Y ya olvidé aquella época y me dediqué a mi escritura, a mis cosas, a mi trabajo fundamentalmente, porque en mi trabajo llegué a escribir algún tema como era, por ejemplo, cuando se hacía aquí un proceso de siembra de siembra directa, nadie conocía el sistema. Yo ya había estado en Brasil, que es donde había estado, donde había en Burgos o en Sevilla, donde había una conferencia sobre el tema, allá estaba yo. Y entonces, pues, escribí para mis clientes, digamos, un pequeño librillo explicando lo que era aquello. Entre otras cosas... Un libro técnico. Sí. Y claro, pues, el tiempo que dedicaba a escribir libros de instrucciones, o sea, manuales de instrucciones, etcétera, etcétera. Una vez me invitaron a dar una charla a la Universidad de Évora. Esa fue otra experiencia curiosa porque querían alguien, yo en Corbera diseñaba máquinas para recoger aceitunas, vibradores de aceituna. Y entonces, pues, había una jornada sobre el olivo, y estaba desde la plantación, todo, hasta la recogida. En la recogida me invitaron a participar a mí. Yo, en una mesa muy larga donde estaba el director general de Monsanto, el catedrático, yo dije, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Entonces yo había preparado un PowerPoint con figuritas y había leído todo lo que se podía leer, aparte de mi experiencia, todo lo que se podía leer sobre tipos de aceituna y demás. Y me tocó hablar casi del final. Y entonces yo le dije, había una chica que iba a traducir y alguien me dice desde la grada, mire, señor Fernández, si habla usted despacio, no necesitamos intérprete. Y dice, voy a intentarlo porque yo parezco una metralleta. Y efectivamente, y le dije, pero entonces vamos a hacer una cosa, vamos a olvidarnos de la proyección. Ustedes pregunten y yo respondo. Y así hice la charla. Bueno, una forma diferente. A los 62 años, cuando muchos piensan en retirarse, tú te vas a Alcalá de Henares para crear una división nueva desde cero. Sí, yo estaba trabajando entonces en una empresa aquí en Molina, donde era el director técnico, yo estaba muy bien, profesionalmente estaba muy bien considerado, y la empresa cerró. Entonces, yo no me veía, desde que me dieron de alta con 14 años, jamás en mi vida he estado yo un día en el paro. Nunca, ¿eh? Bueno, pues resulta de que una empresa que me conocía muchos años me llama, Antonio, necesito verte. Vale, quedamos en Albacete, en un hotel, él vino de Madrid, yo fui de Murcia, y me dijo, quiero crear una división de pulverización y tú eres la persona adecuada para hacerlo. Y yo dije, vale, dime tus condiciones, le digo, o sea, me dice. Y yo le digo, mira, necesito libertad. Si no tengo libertad, no me interesa. Pero libertad, cuando hablo de libertad, hablo de algo que yo siempre, en cualquier empresa que he trabajado, lo primero que he dicho, yo puedo entrar y salir a la hora que quiera. Si un día no vengo, no pasa nada. No tengo que dar explicaciones a nadie. Si lo aceptáis bien y si no, no hay ningún problema. Todo el mundo aceptaba. Y era Julio Gil, precisamente. Se reía, se sonreía y dice, porque eso hecho. ¿Por qué? Dice, porque sé que vas a entrar el primero y te vas a ir el último. Digo, ya, pero aunque no lo haga nunca,
yo tengo que saber que si quiero puedo hacerlo. Eso me hace a mí libre. Esto hay mucha gente que no lo entiende, pero es así, es así. Bueno, las condiciones las pusimos, bla, 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 y empecé a trabajar allí. Hice, creo que un buen trabajo. De hecho, la división de pulverización se ha convertido ahí en una división importante. La persona que se quedó cuando yo me vine era, porque había cumplido el 67, y no es que estuviera mal, pero mi casa estaba aquí, en Molina, mis hijos estaban en Molina, mis nietos estaban en Molina. Entonces aguanté hasta los 65, pero la persona que había preparado yo para quedarse me traicionó y se fue. Y entonces había que preparar a otra persona, tuve 2 años más. Y con la suerte de que era un chico joven, nunca se lo dije, pero me veía yo cuando tenía la edad de él, a diferencia de que él tenía la carrera de ingeniero agrónomo, había hecho otra carrera, o sea, era un cerebrito, pero era una persona muy sencilla y era muy curioso del todo. Y ahí se quedó el hombre y bueno, pues aquello así surgió. En aquella época la poesía, escribía mucha poesía. ¿Por qué? Porque mi mujer estaba una semana o 2 allí conmigo y una semana aquí en Molina. Cuando yo estaba solo, tenía todo el tiempo del mundo. Escribí cuando salía. Y me iba a Madrid a cualquier recital que hubiera, porque yo me llevaba al Alcalá de Henares, cogía el Cercanías y en 3/4 de hora estaba en la Puerta del Sol. Entonces, fue una época en la que escribí y oí mucha poesía. Eso también lo hace ahora. Sí. Que sé que vas a casi todos los que hay o que puedes. Sí. No, incluso aunque sea en San Pedro de Espinater. Me da lo mismo. Es que hay una cuestión que está clara. Ahora mismo yo soy una persona que siempre ha estado activa. He estado activa, no te confundas, hasta hace 6 meses o por ahí, porque estaba asesorando a una empresa en Villanueva de los Infantes y yo iba todas las semanas. Hay 500 kilómetros ida y vuelta, ¿eh? Y había días que iba y volvía el día. Otros días si había un prototipo que se me quedaba ya a dormir, pero he estado hasta ahora, hasta el mes de junio pasado, no, más de junio. Bueno, hace 6 meses por ahí. Y hasta hoy he estado activo. Pero claro, era una actividad que me permitía escribir y me permitía. Allí pusieron un pequeño bar, libro bar podríamos llamarle, porque vendía libros, había libros para cogerlos y leerlos, y encima te tomabas un café. Yo por las noches suelo cenar muy poco, y cuando estaba allí me quedaba a dormir, me tomaba ahí un café con leche y un poco de bizcocho, y hablaba con el dueño, que era un chico joven, y estábamos hablando, como estamos en La Mancha, estamos hablando del Quijote. Y le dije que hace muchos años que lo leí, pero me costó un trabajo tremendo leerlo. Pero que ahora en la pandemia lo volví a leer, digo, y es de los pocos libros que cuando terminó me dio una pena de que terminara increíble. Y es posible que sea eso que dicen que al joven, el Quijote al joven le hace reír, al mayor, al adulto le hace pensar y al viejo le hace llorar. Realmente lo pasé muy bien leyendo el Quijote. O sea que... Muy bien. ¿Y en qué etapa estás tú? ¿En el joven, en el mayor o en el viejo? Tengo un verdadero problema. Ayer, precisamente cuando fui al Corte Inglés, ayer a ver a Hipólito, esto que estamos hablando, fui con un amigo que también es poeta. Y lo llamé y le dije, oye, no me gusta, yo te recojo en el coche, te llevo y te traigo, vamos, lo vemos, tomamos una cerveza y volvemos y hablamos un rato. Y estábamos hablando le estaba explicando, que digo, es que mira, un señor viejo, y de pronto me quedo mirando y digo, joder, que tengo 73 años. Pero es cierto, he estado yendo al gimnasio todos los días hasta la semana pasada. Yo me encuentro bien físicamente, intelectualmente y no tengo sensación de ser una persona mayor. O sea,
creo que nos pasará a todos, o sea, no es que me pase a mí, pero creo que nos pasa a todos. Pero... Hombre, aquello que decía, que lo atribuyen a Clint Eastwood, que no hay que dejar entrar al viejo nunca, porque si no te haces viejo. Te haces viejo, te haces viejo. Y yo además soy una persona, los coches me han gustado mucho. Y yo siempre iba al máximo de velocidad que me daba el coche, cuando era joven, obviamente. En una ocasión iba a Zaragoza para ver un tema de la feria de muestras, y iba con mi mujer y con mi hijo, que habíamos ido también al Hospital Niño Jesús. Teníamos un problema con el niño y había que llevarlo. Y entonces no estaba la autopista hecha, ni la autovía, ni nada. Las carreteras se pasaban por el centro del pueblo. Pues yo pasé por el centro del pueblo pues a 50 kilómetros por hora. Y la Guardia Civil me echa el alto. Bueno, eso he hecho mal. Dice, exceso de velocidad. Pero si voy casi parado, está a 20 o a 30. Me multa. Y le digo al guardia, me acuerdo, es que esto no lo voy a olvidar nunca, le dije al guardia, mejor va que me multe usted. Dice, ¿por qué? Digo, porque ahora cuando vaya a la fábrica se me van a partir de risa. Dice, ¿y eso por qué? Digo, porque me suelen multar casi siempre que salgo, pero las multas son por ir a 170, 160, pero por ir a 40 kilómetros por hora. O sea, son anécdotas que bueno, se viven y que después me acuerdo. Bueno, te voy a ir haciendo preguntas porque estamos hablando tanto que dentro de poco nos van a decir, oye, hemos dado el tiempo. Bueno, has hablado de lo que lees. ¿Cuál es tu autor o autora preferido? Vamos a ver, a mí me gustan casi todos los de la generación del 27. Pero yo tengo una especial predilección, y ya te explico un poco el porqué, por Miguel Hernández. Aunque no era de la generación del 27, no era, y eso es algo que cuando leí por qué no era porque teóricamente, generacionalmente pertenecía. Sí. Pero García Lorca no lo tragaba ni poco, ni mucho, ni nada. Incluso hubo algún evento donde él puso como condición que Miguel Hernández no fuera. Después bueno, la generación del 27 era un grupo de gente bien. Todos tenían carrera, habían estudiado y pertenecían a familias. Entonces, este era como un advenedizo. Y es posible que eso haya hecho que yo me incline más por él que por cualquier otro poeta. Leo a todo el mundo, incluso ahora he leído al americano, a Whitman. No, a Whitman ya lo había leído, pero no, bueno, me acordaré. Habíamos leído un libro en el club de lectura y después yo cogí uno de poemas, poemas tristísimos, pero que me gustan. La poesía me gusta toda, si es buena. Sí, es buena, porque a veces tú y yo sabemos que leemos cosas... Corremos un túpido velo. Exactamente. ¿Y la música? ¿Qué tipo de música te gusta? La música, fundamentalmente la clásica. Cuando voy en el coche con mi mujer, tengo que cambiar y poner pues, música de los 70 o música... Porque ella me dice siempre, a mí no me pongas esos rollos, ¿eh? Pero si tú vas ahora mismo a mi coche y pones en marcha... Pues lo más fácil es que estés arias de ópera o estés oyendo el adagio de Albinoni o las 4 estaciones de Vivaldi, no sé, la música clásica, pero no me gusta ahora, me ha gustado... Entonces eres de radio clásica, ¿no? Sí. Yo te puedo decir que recuerdo leer el diario de Ana Frank cuando... Debía tener yo 16 o 17, no más, 18 años. Y aún tengo en la cabeza la música con la que lo oía. Porque a veces, cuando pongo poesía, suelo ponerme los nocturnos de Chopin o alguna cosa, una música muy suave. Y después, con el tiempo, asocio lo que he leído con la música que he oído. Como nos están diciendo que se nos acaba el tiempo, quedan muchísimas preguntas. Tal vez tengamos que hacer contigo otro programa.
Pero tengo que hacerte la pregunta que le hago a todos. ¿Cómo te gustaría morir? ¿Lo has pensado alguna vez? Sí. Para mí la muerte no es un tabú, ¿eh? Y yo siempre he dicho que podía morirme en este momento. No me importaría. Lo que no quiero es sufrir. Yo voy a hacer un testamento vital para que a mí no me enchufen a ninguna máquina. Mi madre ha muerto con 97 años y los últimos 5, yo cada vez que iba a verla sufría, pero no sufría por ella y sufría también por mí, porque yo decía, tengo que buscar la forma de no llegar a una situación de ese tipo. Entonces, yo soy de los que digo que la muerte está ligada intrínsecamente a la vida. Entonces, morirte, y ahora mismo me da un infarto y me muero, vale, pues ya me he muerto. Siempre digo, esto es como dormir, tú te acuestas, y si no te despertarás nunca. Sería la mejor muerte, ¿no? Está claro. Porque se supone que no has sufrido. Pero es que ahí al lado en la cama se puede pegar un susto de 15. Eso sí, y morirse de susto. No, pero bueno, en realidad la muerte no es algo que me asuste. Antonio Fernández nos ha enseñado hoy que no importa cuántas horas pasemos entre engranajes si no olvidamos que el motor más importante es el que late en el pecho. Su vida es la prueba de que el esfuerzo no está reñido con la delicadeza y que se puede ser un director técnico implacable y a la vez un buscador incansable de la rima perfecta. Se queda con nosotros la imagen de ese hombre que después de viajar por todo el planeta ha descubierto que el viaje más largo y valioso es el que se hace hacia adentro, hacia la propia existencia. Gracias, Antonio, por demostrarnos que a pesar de los inviernos y de la ausencia, para quien escribe siempre sigue amaneciendo. Se nos ha quedado en el tintero, como digo, muchísimas preguntas, pero espero que hayáis conocido a un nuevo escritor, a un nuevo autor, si no lo conocíais, que vive aquí entre nosotros, en Molina de Segura, en La Alcaina, para ser más concretos. Esto ha sido Protagonistas. Gracias por estar ahí. Sigan leyendo, sigan viviendo. Como decía el gran Cifo, besos, abrazos, carantoñas y achuchones múltiples para todos y para todas. Que sean felices.